y era lo que has dicho de la poca transparencia que hay en el aula y lo que ocurre dentro del aula. Y de hecho que muchas veces les pido a compañeros que vengan de clase, que me digan un poco. Comprendo que les supone un tiempo y por eso no vendría. Pero en realidad, cuando me dicen el porqué, me dicen que no, que le da cosa. Y de hecho, si yo digo, ¿y te importa que vaya yo? Y me dicen, pues no, por favor, no haga eso porque es casi violento, ¿no? Y lo que te pregunto a ti sobre todo, porque tú siendo inspector, haces entender en muchas personas. Y yo he visto muchas situaciones en las que eso ha violentado a muchos profesores y profesoras. Y no sé si tenéis ahí una serie de, no sé, de parámetros o mejor dicho, de conducta ya clasificada en una casa. Hay un protocolo. Hay un protocolo para hacer las visitas al aula. En primer lugar, la persona que va a ser visitada tiene que saberlo y saber qué es lo que se va a hacer. Y luego, la persona que interviene, o sea, la persona que visita el aula, sea un inspector, sea otra persona, es una persona que no puede intervenir. No puede intervenir. O sea, porque tú vas a intentar, o sea, ya tu presencia va a distorsionar la realidad. ¿Qué ocurre? Entonces yo he utilizado una estrategia, eso lo he utilizado yo y no sé si alguien más, ¿no? Yo elijo un grupo que pregunto al equipo directivo y tal, digo, a ver, un grupo en que tengáis ustedes especial interés en que sea observado porque tiene dificultades, porque hay algún tipo de problema y tal. Bueno, normalmente suelen ser unos segundos o unos terceros, algunas veces son los primeros. Sí. No, en la secundaria, en la primaria también el mismo tema, se llega, habla con el profesor, se informa previamente y entonces yo, pero vamos, la visita te sitúa al final de la clase en una mesa que esté libre, en una silla que esté libre, y yo te la llevo. Y allí pues nada, anota y va a observar, anotando observaciones de lo que está pasando. Cuando termine, pues tiene un rato de charla con la profesora, el profesor, le traslada tu visión, de cómo lo has visto, de qué es lo que... Y a partir de ahí pues hay un enriquecimiento porque también esa persona te explica cosas que tú más o menos no has sido capaz de interpretar adecuadamente. Normalmente agradecen que alguien vaya y se lo diga, pero para que el efecto visitante se desdibuje es que tú permanezcas un tiempo largo en el aula. Entonces, yo entraba a las 8 de la mañana en los centros de secundaria y me quedaba hasta las 2 y cuarto, hasta 2 menos cuarto. Entonces yo veía cómo evolucionaba el aula con independencia de los profesores que entraban y salían. Yo a cuarta hora yo ya tenía el plus, pues como tenía los chiquillos de colchón. Claro, que no puede. Pero tú ibas a supervisar, a controlar o ibas a mejorar la situación. Porque me ha dado la impresión de que a veces fluctuaba entre una ambivalencia extraña. Por un lado defendía los procesos y tal y cual, pero los resultados son importantes. Por otro lado estaba defendiendo la investigación etnográfica de campo, la que tiene en cuenta la interpretación de los maestros, los chavales, y por otra parte hablaba de estratificación de muestras, de pruebas objetivas, etcétera, etcétera, ¿no? Investigaciones externas, creo que eso es un datos. Y en este sentido un poquillo más crítico, creo que has hecho una descripción en el tiempo que has tenido la formación, de la cultura profesional, de la política y tal. Le he echado en falta un par de cosillas, si te parece, a ver qué piensas. Una, ¿cuáles son las alternativas en relación al pensamiento profesional, a la cultura de los centros y a la política educativa? Y por otro lado, he echado en falta en tu discurso crítico pues, el tema de la evaluación, de los controles, de los exámenes, del sistema credencialista, acreditativo, que determina, que condiciona, yo creo, absolutamente todo, que vertebra toda la enseñanza, ¿no? Y que lo condiciona todo y lo pervierte todo, ¿no? La educación básica es la obligatoria. No me meto ya con el tema de la obligatoria. No has dicho nada sobre eso. Sí, bueno,
primera cuestión era, yo no he vivido como incoherente una actuación en el ámbito de la supervisión educativa que al mismo tiempo fuera colaborativa. Porque no lo he vivido como incoherente, porque entiendo que la supervisión conlleva necesariamente la colaboración, pero eso es un concepto que yo tengo, y yo lo oigo. Hay otros inspectores que no entienden eso así. Es decir, que entre otras cosas, vamos a ver, porque las culturas profesionales dentro de la inspección, eso da para escribir. Yo tengo una tesis sobre eso, en Andalucía, es decir, las culturas profesionales, los quehaceres, tareas y quehaceres de la inspección educativa en Andalucía, desde que se crea la inspección andaluza en el año 90, en el año 1990, fue cuando empiezan a llegar los primeros inspectores a través de concursos de mérito. Los cuerpos inspectores anteriores a este momento en la ley de reforma de la función pública en el año 84 se fusionan, y entonces el Partido Socialista, que estaba en el poder, decide utilizar un viejo artilugio que viene de Lorenzo Luzuriaga, de la época de la República, que es coherente con el cuerpo único. Lo que pasa es que o ellos no se enteraron o que no se han querido enterar. Y es que, claro, si toda la docencia es una, los sistemas supervisores de la inspección no puede ser un ente aparte de la docencia, sino que tiene que formar parte de la docencia. De manera que tiene que ser ejercida por docentes que después de un tiempo vuelvan a ser docentes. Y esa fue el envite del año 87. Un modelo de inspección en el que docentes accedíamos por concurso de mérito a la inspección, estábamos 3 años, prorrogar otros 3 y después volvíamos a la docencia. Es un modelo yo creo que muy interesante. Pero eso quedó en el 95 con la creación de los cuerpos. Que además fue un envite gordo porque iba el PSOE se tragaba, ¿no? Fue una cosa exagerada. Bueno, a lo que iba. Entonces, dentro de las culturas profesionales hay inspectores e inspectoras que tienen una trayectoria profesional muy rica, y entonces no se sienten inseguros en distintos contextos, porque han sido maestros, porque han dado clases en el instituto, porque manejan las claves de la organización. Esas personas que no están... No me refería a personalizar el tío, no, el estilo profesional de ese escritor. Sí. La inspección como institución, como subinstitución, cumple un papel dentro del engranaje, ¿no? De que supervisa, que aplica la norma, que controla, que fiscaliza, que evalúa de aquella manera, bajo el paradigma que tú has mencionado antes de los indicadores. Pero eso no son personas, lo mismo que maestros, pues hay maestros que tienen una cierta habilidad para desarrollar determinadas historias y otros que tenemos menos, en fin, que ahí no entro yo. Sino que cuál es el papel dentro de todo el engranaje. Pero el modelo de inspección educativa que se contempla en el decreto andaluz del año 2002, que ha habido varios decretos, pero el modelo que está subyacente a la inspección es un modelo por un lado, de apoyo a la mejora, y por otro lado, rendición de cuentas. Pero rendición de cuentas entendido desde una perspectiva. Es decir, toda práctica democrática creo que legítimamente debe de pedir cuentas. Es decir, claro, entonces es la manera de que un agente externo a la organización del centro, pero no tan externo que no tenga las claves internas para poder interpretar, porque ese es el problema de mandar a un investigador, vamos, llega aquí cualquiera de donde son. Por ejemplo, McKinsey, los informes McKinsey lo podéis ver en internet. La agencia McKinsey elabora un informe sobre el estado de la educación en España, que el Ministerio, el gobierno, lo lleva después a Pijuquilla, y tú dices, ¿quién ha hecho el informe? Y dices, este es experto en comercio internacional con un máster en Harvard. Este es experto en técnicas de marketing, que no sé dónde. Ninguno es docente. Claro, no
puede interpretar. Entonces, desde la perspectiva, desde el marco normativo, la inspección sí tiene esa doble tarea. Ahora, ¿cómo lo ejercita? Y el plan general lo tenía aprobado en el BOA. En el boletín de la Junta se publican los planes de intervención de la inspección. Son públicos. Entonces veréis, por ejemplo, el plan de evaluación de centro, veréis que tiene esas connotaciones de una evaluación nutritiva, una evaluación para mejor, etc. Bien, pero luego están los elementos básicos de ahormar y sobre todo legitimar la autoridad, porque somos agentes dentro del engranaje de la autoridad. Entonces, la dirección de los centros ya no bebe, su autoridad ya no bebe del colectivo de las comunidades educativas, eso hace tiempo ya que quebró. ¿De dónde viene la autoridad de la dirección? Del nombramiento que le da la administración. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado en estos años? Pues que muchas de las tareas que tenía la inspección en cuanto al tema disciplinar o el tema de seguimiento de casos concretos y evaluaciones, la está asumiendo la dirección. Entonces la dirección tiene capacidad, tiene potestad disciplinaria, que por ejemplo la inspección nunca ha tenido. Pero, vamos a ver, hay un tema que me interesa dejar claro y es que la inspección no ostenta la jefatura de nadie. Es que hay un inconsciente colectivo que hace que veamos a la inspección como un jefe, pero es que no tenemos jefatura. Entonces los inspectores no somos jefes. El único jefe que hay es el director o directora. Ese sí tiene funciones de jefatura. Que algún inspector todavía se crea aquello de que cuando llega puede ordenar, pues mire usted que se lo crea, pero no tiene facultad ninguna. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la inspección cuando ve que algo no funciona? Hace un requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es decir, mire usted, según el artículo 4 de la orden 3, usted tenía que estar no sé dónde y usted no estaba. Le requiero para que cumpla usted con lo que pone el artículo 4 de ya está, hasta ahí. Pero sin embargo, el inconsciente colectivo de los docentes le atribuyen a la inspección esa prerrogativa de jefatura. Y más los propios directores y directoras. Aquí está el jefe, aquí está el jefe. Te dejan el asiento, todavía. Sí, sí. Todavía. Te ponen el café. Pero es que el asiento, pero el asiento, es que esto es historia de la educación. El asiento se lo tenían que dejar los directores por la ley de enseñanza primaria a la inspección de enseñanza primaria, porque cuando la inspección se personaba en un centro, ostentaba la jefatura del centro. O sea, que los directores de los establecimientos en aquella época le dejaban el sillón no porque fuera muy no, sino porque quien tenía que estar sentado era la inspección. Ahora no, cada palo de monte. En cuanto al tema de los sistemas credencialistas, yo sí, a ver, hay una serie de expectativas. Entonces, hay una gran diversidad de personas que acceden al sistema educativo. Familias sobre todo, y alumnos también, pero vamos, familias. Entonces, hay un grupo de familias que tienen unas expectativas. Y unas expectativas que se le ampara la norma. Y te dice, mire usted viene aquí, para que su hijo se forme, para que pueda acceder a la universidad, Entonces, es necesario que haya una credencialidad o de alguna manera algo que permita que esas personas puedan obtener la titulación. Por tanto, tú me quieres decir que no todos los chavales que acaban la ESO deberían tener el título de graduado en educación secundaria. No. Yo creo que todas las personas que estudian en la secundaria obligatoria tienen derecho al título. Es más, claro, el problema es por qué no se lo damos. Pero se lo damos porque no interpretamos adecuadamente las normas, porque la norma habla de competencia. Entonces, o sea, la palabra, es decir, hemos vivenciado, por lo menos yo he percibido en el profesorado que ha vivenciado como una especie de elemento negativo la referencialidad a las competencias. Y sin embargo, es lo que al sector más progresista del profesorado le ha dado perfectamente toda la cancha del mundo para desarrollar como quieras. Porque tú no evalúas contenido, tú evalúas competencia. Entonces, fíjate, hay una competencia que es la competencia lingüística de estar en la lengua extranjera. Y si tú la lees, dices que
sepa producir mensajes y producir mensajes sencillos, no sé cuánto. Bien. Si tú preparas en un folio 4 mensajes o 5 mensajes de la vida ordinaria a un alumno de secundaria y él es capaz de reproducírtelo y de darte no sé qué, tú por qué lo vas a catear en inglés, aunque no sepa cómo jugar al YouTube, que no sabe inglés. Vamos por partes. ¿Qué es lo que quiere la secundaria obligatoria? Que los alumnos sepan hablar inglés. Otro problema es que yo soy profesor del departamento de inglés y yo no voy a tener a Juan aquí sin saber ni papa el primero de bachillerato. ¿Me explico? Que se le niega, y es un constructo, es una forma de pensar, se le niega la titulación a un sector del alumnado porque no quiere que aparezca en bachillerato. Claro, el error está en la propia consejería en la oferta educativa que hacen, porque es que ese alumnado, además se le dice en la orientación tutorial, se le dice, mire usted no está para estudiar bachillerato, usted debería de algo profesional, no es algo más. Pero luego llega la dura realidad, llega junio y no hay plaza en ningún sitio nada más que en bachillerato. Y la familia dice, pues vamos a matricular al bachillerato, basta tirar a la calle. Entonces, el profesorado dice, no, yo voy a meter ahora, porque es que este me va a reventar el ritmo de trabajo que los de primero de bachillerato tienen, porque, ojo, a mí me cierra el currículum la selectividad. Y entonces estamos en una esquizofrenia, que he dicho uno de los hechos, porque nos cierra con la titulación, la selectividad cierra el currículum, pero hasta el infantil. Porque en infantil están hasta agobiados porque quieren que los niños sepan leer. Y es que es un agobio. O sea, aquí andamos todos, bueno, la gente que trabaja, estamos todos con unos agobios que no es normal. Porque es que todos queremos terminar el libro, terminar no sé qué, terminar no sé cuánto, que es que esto que no vamos a ningún lado, que no hay que decir, piano, porque ya no tiene lógica que yo empiece un tema 2 cuando me tengo que soportar el tema 1 y la mayoría de los alumnos han cateado el tema 1. A ver, si la mayoría de los alumnos en el control que yo he puesto, porque a ver cómo va la cosa, y resulta que no andaban bien con bola, y yo tengo que explicar tema 2 y me tengo que hacer referencia al tema 1, ¿por qué voy a correr? Vamos a ver si los fundamentos los trabajamos bien y a partir de ahí construimos. Pero esa bulla se las crea el profesorado en principio porque tiene su libro de texto. El libro de texto es la Biblia para la familia. Es la Biblia para la familia. Y ahora la familia te llega y te dice, mira que la prima de este está en el colegio de aquí y mira todas las cuentas que hace. Y este todavía no es igual. Y entonces ya empezamos claro, entramos en un círculo inseguro. No sé si me estoy explicando. No sé, a ver, yo creo que no. De todas maneras, momento de la creencia, yo no sé si se va a referir a eso, pero lo que no podemos olvidar es que, bien visto a suficiente distancia, el sistema educativo, yo creo que lo que produce básicamente son títulos. Sí. Y que lo que se le demanda, visto con la suficiente distancia sociológica, son títulos. Claro. Entonces, lógicamente, cualquier esperanza de no hacer una evaluación de tipo dictaminar si te merece o no te merece el título es absurda, mientras o está abocada al fracaso y al desánimo y al que nos estemos unidos otra vez con la pretensión que no lo podemos lograr. ¿Por qué? Pues porque el problema está ahí, no es nuestro, es un problema de que socialmente el sistema educativo, en fin, la escuela capitalista funciona emitiendo títulos que son valores que las familias hacen valer en el mercado etcétera, etcétera. Y nos convierten a los profesores a formadores, a gente que enjuicia, jueces que deciden sobre la vida de los niños, dando títulos, poniendo notas o no poniendo notas. ¿Cuántos millones se gasta la Junta en evaluación cualitativa de los cojones? Que luego al siguiente en formación de profesores para discurso progresista, entre comillas, que luego han decaído en función de la burocracia, de la normativa. Está todo absolutamente normativizado. Hay un conjunto político, no sé dónde, una esfera, influido por no sé qué influencias también, algunos tienen análisis mejores sobre eso, que hacen que la cultura escolar sea absolutamente deprimente. Son cárceles represivas, donde se segrega un mogollón de chavales de capas desfavorecidas que no encuentran
un sitio donde poder vivir la cultura, el arte, la ciencia con gusto, con satisfacción. Y lo estamos machacando, nosotros somos parte de ese engranaje y le estamos pisando el cuello y al final lo mismo le damos el certificado, lo mismo le damos el graduado. Eso, ¿ya? ¿Cómo cambiar esa? Y además a los profesores, como tú bien has dicho, los consideran como operarios, los consideran como aprietatornillos de las prescripciones que marca no sé quién. Pero en ningún caso se nos da la confianza profesional para generar conocimiento a partir de nuestra propia práctica, de la propia reflexión, ni incluso eso que tú dices de la autoevaluación que está tan de moda ahora, y de los indicadores de los cojones. Todos los indicadores que establece la EGB son porcentajes. Pero ¿qué me dice? Que vamos a elevar un 3% más el índice, no sé qué. Pero eso, ¿cómo se entiende en una institución que es humana, que juega con cultura, que juega con valores, que juega con relaciones interpersonales todos los días? Es decir, nombrar la AKM es nombrar la CD, es nombrar unas instituciones que se han instalado en el ámbito, yo no sé si os acordáis alguno de ustedes de la época de los test, el testismo. Desde aquí había todo que había que aplicar test, pues ahora mismo son pruebas de rendimiento que están relacionadas con lo que ellos llaman desarrollo de competencias, pero que no están. No, esos son, yo lo veo como elementos justificadores de una determinada política. Porque es que no estaría bien visto que alguien desarrolle una política educativa y no tuviera departamentos de formación, no tuviera departamentos de orientación, no tuviera inspección. Es decir, la inspección, ¿por qué existe? ¿Porque hace falta un elemento supervisor externo? No, sino porque es inaceptable en un mundo moderno que haya un sistema educativo que no tenga inspección. Es decir, es que es una especie de necesidad política que hay que pagar. Hay que pagar a un grupo de gente para que hagan el papel de que el sistema está supervisado. Después les da igual a los que están arriba, porque arriba no hay nadie. Y yo eso hace mucho tiempo que me he dado cuenta. Arriba no hay nadie. Entonces, es un sistema que en su irracionalidad se retroalimenta. Pero así de simple. Por eso te digo que lo que nos parecen debilidades del sistema muchas veces es lo que nos permite hacer con nuestros alumnos y nuestras alumnas aquello que realmente debemos hacer. Porque no va a llegar nadie y se va a meter en tu clase a ver lo que tú haces. Ese miedo a la evaluación es una ventaja para las personas que quieren trabajar. Es una playa para el que no quiere hacer nada. Porque además, tutores y tutoras han tenido grupos y cuando han pasado 3 años, después dicen, ¿y esta criatura qué ha hecho estos 3 años? Claro, pues no hay evaluación interna. Ese es el gran problema que tenemos como instituciones, es que debemos de cuidarnos los unos a los otros, para que al final los chiquillos hagan lo que quieran. Pero, si te fijas bien, la posibilidad de establecer distintos programas de trabajo, distintos tránsitos, distintos itinerarios informativos, yo no estoy hablando de itinerarios al uso en materia normativa, yo estoy hablando dentro de la clase. Eso te permite una variedad de propuestas a las criaturas. Es decir, pueden ser felices dentro de la clase contigo también y que tú lo seas, que sería ya la panacea, pero ese es el envidia que tenemos. Ahora, dentro de nuestras instituciones todavía es posible eso, porque no están demasiado controladas. Ahora, se va a controlar, no te quepa la menor duda, porque para eso están al 11 y para eso ya están las 2 pruebas que hay, que además son concretas. ¿Por qué las ponen? Quieren ahorrar hasta ese nivel. Entonces, no, le han quitado al profesorado por las 2 pruebas famosas esas, le están quitando absolutamente toda la capacidad para poder decir, porque ahora mismo, si podemos, con nuestro conocimiento de cómo funciona Juan o Luis o Luisa, decir, pues mira, aprobado, porque lo podemos decir, y no hay nadie que nos pueda decir que no, porque el departamento no tiene pruebas estándar establecidas, es decir, que es el éxito de Panchuvilla, entre comillas. Está todo muy regulado, pero tú entras en la institución y te das cuenta que aquellos son papeles que están ordenados, pero que la gente ni mira. Vamos, es que si hay algún inspector o inspectora que se cree que eso es de otra manera, es que está equivocado. Pero bueno, dentro de eso, yo creo que es posible dar a la ciudadanía esos sectores que sí necesitan que sus hijos vayan a la universidad la formación adecuada, sin que por ello tengamos que asesinar y rematar a los que no llegan.
Ese es el envite nuestro. La alternativa es que tenemos que tener distintas propuestas y personalizar. La palabra personalizar la ponéis y verá que aparece unas pocas veces. Personalizar. Bueno, pues personalizar eso. Mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces, los sistemas de la alternativa a esos niveles, ahora mismo, que yo conozca, hay muy pocos centros que trabajan a nivel institucional con estos esquemas. Somos francotiradores, o muchos francotiradores, es decir, gente que hace sus clases con sus alumnos lo que buenamente puede. Departamento, hasta nivel de departamento también, es decir, unos departamentos muy bien organizados, muy bien armados. Sobre todo los que más veo yo que desarrollan más dinámicas de este tipo son los de ciencias de la naturaleza y los de ciencias sociales. Esos departamentos se aprestan a desarrollar proyectos de investigación del entorno, entonces y tiran a lo mejor de alguien de matemáticas para hacer unidades didácticas interdisciplinares. Mira la parte estadística, pues la llevas tú en tu clase, yo voy a hacer el trabajo de campo. Y a esos niveles, porque institucionalmente, como institución, esto tiene poco recorrido, y sobre todo cuando ya el poder que tienen los docentes, los claustros se ha quedado limitado a prácticamente nada. Ahora pasa todo por los ITCP y las direcciones de los centros, como tienen un proyecto que además es el que le aprueban cuando lo eligen, al final te dicen, esto es lo que hay, a mí esto es lo que hay. Y ahí hay poco que discutir. Esa línea es mala, porque esa línea lo que está es desprofesionalizando a la gente, porque cuanto más te manden como currículum, pues menos te desarrolles y menos haces tú. Yo comparto el análisis que hace con el papel general que tiene el sistema, pero en el ámbito de la práctica diaria yo creo que sí se pueden hacer, vamos. Pero no estamos hablando de francotiradores, ¿no? Que venimos aquí en estos foros para intentar ser una mancha de aceite. El otro día fue en eso, de una sesión de Eso fue la francotiradores. semana anterior. La semana pasada tuve una sesión de francotiradores, de gente que hace cosas así, o bueno, que hemos hecho cosas, pero ya no dejamos hacerlas. Yo te quería también decir una cosa. La verdad es que hablar de la inspección, de que hace la inspección, es como... Esto es abrir un menú, Claro. Entonces, ese inconsciente que tú has dicho que tenemos, es que la gente, el profesor inconscientemente cree que es la inspección y tal. Pero tú al principio has hablado de una serie de cuestiones, de cosas muy objetivas en la enseñanza, que son un caldo de cultivo de un malestar por parte del profesorado. Entonces, hay un fondo ahí de que te llega a decir, bueno, yo sálvese quien pueda. Yo no voy a ser aquí el más, así que el inspector no puede, por menos, dejar de ser una figura que viene a ver si tú estás en la casilla donde te esperan que estés. Entonces, yo creo que sí, que hay un sentimiento de confianza hacia la inspección y hasta llegar al punto de que veamos a los inspectores como que vienen a controlarme, a fiscalizarme y no a colaborar conmigo, porque de hecho todo ese malestar estamos dando palos de ciego y al final pues termina por no saber nunca si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, y una especie de culpabilización. Hay una parte de defensa del profesorado que hace la inspección, porque al profesorado también se le exige mucho desde determinadas familias. Yo no estoy hablando de las familias, estoy hablando de determinadas familias. Entonces hay un profesorado que está acosado por padres y madres. Entonces, claro, en ese ámbito la inspección juega un papel fundamental porque la inspección legitima la tarea del profesor. Y a partir de ahí, pues los padres y madres quieren, pues se pueden ir a la consejería después donde quieran. Es una moneda compleja. Por un lado, evidentemente, depende de las personas. Tú dices que no, pero es que las personas fundamentales aquí. Somos 320 inspectores en Andalucía. Para un sistema educativo que tiene... Que cumplen todo el mismo papel. Coger la norma y traducirla, y hacer que se cumpla. Prácticamente. Y punto. Bueno, pero sí, pero... Me merece mucho más la pena sí. hablar de inspección, padre, que... No, pero sí. Pero eso no es todo cierto, porque si el inspector hiciera que la norma se cumpla, otro gallo no cantaría. Muchas veces para bueno.
porque yo la pregunta que te iba a hacer, y ahora que lo dices tú. Por un lado, lo de la norma. Es verdad que la semana pasada decía, bueno, la norma dice que yo no te tengo por qué entregar una programación, porque eso no lo pone ninguna ley. Entonces, muchas veces esto de la norma, los docentes no lo sabemos. Hay una norma ahí como inventada de brujo y no la comemos, que no es así. Ahora lo que tú estás diciendo de que él no es jefe de nada. Pues el año pasado la directora le cedía el sillón y nos decía que, bueno, que este hombre cuando entra aquí es el director y que yo se lo come todo el mundo. Bueno, pues la norma esta, eso ya es parte de la incultura de cada uno, pero si, por ejemplo, lo que tú has dicho, es verdad que las competencias nos dan vías para hacer hasta incluso una educación libertaria, si la precisa. Pero es cierto que si el inspector tuviera que coger la norma, y era la pregunta que yo te iba a hacer, y la tiene que plantear en el centro, si el inspector coge hoy por hoy la LOE y viene a mi centro y tuviera potestad, lo tiene que cerrar. Porque en el centro no se cumple eso para nada. Tú hablabas de las competencias, tú decías, la competencia no evalúa un contenido. Es cierto. Y entonces los boletines de nota, ¿por qué ponen suficiente? ¿Hay suficiente en competencia? ¿Hay notable en competencia? No es cierto. Pero espérate, ¿verdad? Los boletines de notas los da el profesor porque quiere. No tenemos que darlo. Pero es la norma de la que estamos hablando. No, la norma te dice, mira, la norma te dice que tienes que informar a la familia al menos 3 veces al año de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo no te dice cómo? No, es que eso lo define el proyecto educativo, ¿eh? Otra cosa... Seneca te obliga. Pero espérate, no, Seneca, vamos a ver. Seneca sí, te sale el boletín. Pero vamos a ver. No me está dando otra Seneca, No, espérate, pero vamos a ver. Es que esas son las incoherencias, la inconsistencia del sistema. Es decir, porque el que ha hecho Seneca lo ha hecho con la fundamentalidad X, pero es que el que ha hecho Seneca no ha visto lo que dice la norma sobre evaluación. Una orden de evaluación. La orden de evaluación es la que te dice lo que hay y lo que no hay. Entonces, de salen unas pocas. Quiero decir, que eso es lo que yo ponía un poco en énfasis con el tema de que se han perdido las ligazones dentro de las normas, ¿no? Vamos a ver. Si yo como tutor o tutora, como tutor de un grupo de alumnos, yo hago una rueda informativa a todas las familias y yo empiezo en el mes de, por ejemplo, a finales de octubre, principios de noviembre, y empiezo a informar a la familia de cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de sus hijas, y yo termino en diciembre, yo ya he cumplido con la norma y al menos una vez ya le he dado la información. Yo no tengo por qué repartir notas así o llévate el boletín de notas. Otra cosa distinta es que haya unas actas de evaluación final. ¿Y la de trimestre? Final. El área final. Y en la final es donde yo tengo que recoger y hacer un resumen porque la administración sí quiere la cuantificación. Pero es que eso es, ¿cómo te diría? Eso es la traducción, que es lo que normalmente hace el profesorado. La traducción de las competencias, ¿no? Hay que ya se hace el cuadro, pero el cuadro doble entrada, y al final es 10 sí, es que estás que va bien, y 10 sí, no, es que no va bien. Y ya está. Hombre, traducimos, es que no. O sea, es la autoinseguridad, porque hemos cambiado tanto. Oye, es que no hay necesidad de cambiar tanto. Pero es que lo que hacen las políticas educativas, pues resulta que tienen protagonismo, los políticos quieren protagonismo. Entonces, claro, necesitan pues ese prurito de, y la ley de no sé qué, pues la ley de bueno, entonces crea una nueva ley. Y yo digo, bueno, pero usted sí, la realidad no cambia, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos los docentes? Pues los docentes lo que hacemos es que traducimos, porque nuestra práctica no varía. La práctica no varía. Departamento de matemáticas, yo no sé si alguno tiene un departamento de matemáticas, yo puedo, después de haber visitado del orden de los 300 clases de matemáticas y haberme reunido pues, con no menos de 50 departamentos, yo puedo decir perfectamente qué es lo que va a ocurrir mañana en un instituto que da clases de matemáticas. Me puedo equivocar muy poco, porque hay unas actividades, primero hay una explicación, luego hay unos problemas, luego esos problemas van para casa, luego después esos problemas se corrigen, luego esos problemas van para casa, luego esos problemas se corrigen, y cuando ya lo tenés, hay un control. Y eso se ha acabado, y es que no hay más. Claro, tú dices, bueno, pues, ¿y dónde está la metodología? La metodología es que uno va a la pizarra, los demás siguen a ese uno, claro, y el profesor intenta pues, explicar y tal y tal. Pero ahí hay atención a la diversidad, cero. Ahí hay materiales para que cada uno vaya a su ritmo y cada uno no existe porque esto es el libro o la ficha que da el profesor para los problemas. Y no hay más. Entonces te reúnes con la gente de matemáticas y dices, bueno, vamos a ver,
¿cuándo vaya a la estadística? Y dice, uy, esto no llegamos nunca. Al final, bien, ahora te reunimos social y dice, bueno, ¿y cuándo da, por ejemplo, de los climas o de la historia? Y dice, pues eso lo damos en la cuarta. Y tú dices, bueno, y claro, yo tengo que explicarle la estadística. Y coño, pues no es de matemáticas, ¿por qué no os ponéis de acuerdo, coño? Perdón, porque no hacéis una unidad conjunta, veis el mismo objeto desde distintas perspectivas, ¿no? Algo de esto, ¿no? Una cosita más... Yo no sé que no. Todo lo que estás explicando, no sé, es que me da la palabra, la falta, o sea, a la cabeza la falta de democracia que hay en todas las instituciones escolares, en toda la comunidad educativa en general, la falta de democracia en todos los niveles. Desde el aburrimiento, que no es otra, que no es escuchar a los alumnos, a las alumnas, que quieren aprender y a partir de ahí construir conjuntamente. Falta de democracia entre el profesorado y la dirección, entre la familia, el profesorado, la dirección, la inspección. Esto es muy jerárquico y entonces, claro, cuanto más jerárquico, más vacío, ¿no? Porque arriba no hay nada. Esto para mí una falta de cultura democrática tan grande que todo al final del cabo es los chicos de las chicas. Y entonces se convirtió en un sistema carcelario, como decías tú. Quizás he sintetizado demasiado, pero es que, no sé, yo lo vivo así, como que soy una parte de un engranaje que aprieta el tornillo, en mi caso, en críos pequeños, que tú dices, se mata la creatividad, ¿no? Y quieres construir otra cosa, te falta tiempo, estás bien profesionalizado día a día, y por donde rompes, si no puedes. Pero a ver si nos echamos la culpa, ¿sabes? Que yo no creo que haya que hacer un discurso maniqueo de los profesores buenos, malos, de francotiradores, que no sé cuánto. Eso no debe servir para la formación y tal, pero los profesores hacemos lo que sabemos hacer, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, somos fruto de la cultura técnica de décadas de una determinada línea de acción, ¿no? Y los centros están configurados como tal. Y en eso estamos, ¿no? En cambio, esa línea. En cambio, esa línea. Cambia la concepción porque pero que es que hay errores conceptuales que condicionan las prácticas y cuando las personas perciben que es que hay un error conceptual, ven la realidad desde otra perspectiva que le permite el cambio de la práctica, pero que no hace falta... A ver, por ejemplo, el tema de una cosa tan concreta como es el que el profesor o la profesora controle el tiempo. Controle el tiempo. Eso es fundamental. Sin embargo, todos estamos sujetos por un tiempo externo que además nos marcan desde fuera. Y tú dices, bueno, ¿y quién te lo marca? Y dice la editorial. Y tú dices, ¿la editorial quién es? Si es que la editorial no es nada. Dice, en todo caso será el proyecto curricular. Bueno, vamos a el proyecto curricular, pero el proyecto curricular, sí, como está tan mal hecho, también te lo puedes sortear. Entonces, al final, de verdad, podéis hacer lo que os dé la gana, entendiendo. Pero si no somos francotiradores, no tenemos la posibilidad de construir como colectivo. Vamos a ver, es que una comunidad educativa consciente, comprometida y tal, no se crea de un día para otro. Bien, vamos a ver, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene esto? Vamos a ver. Tienes que empezar por una estabilidad del docente, porque la comunidad educativa es un ente que primero tiene que consolidarse, no es un prerequisito, no es un punto de partida, es un punto de llegada. Y siempre en la comunidad educativa, cuando habla de los sectores, el único que permanece es el docente, ¿eh? Ojo, porque los padres se van, y los niños también. Están en tránsito. Las familias llegan, y en un determinado momento los niños cumplen los años, y mira qué bien, hacemos la fiesta del fin de carrera, por decirlo de alguna manera, y mira qué bien, qué bonito. Y volvemos a coger otra jornada de alumnos y alumnas que llegan nuevos. Pero ¿quién le da estabilidad a eso que llamamos comunidad educativa? O son los docentes, o no hay manera. Mira que hay AMPA apañadas y padres y madres apañados que quieren organizar y toda la historia. Pero eso se van quemando en el proceso. No es que te vayas quemando, es que tienen que dejar, porque se tienen que ir. Y sin embargo, el estamento fundamental es el docente. Si los centros no tienen estabilidad de personal docente, hablar de comunidad educativa es una entelequia. Entonces, tú no puedes partir de un principio de que existe la comunidad educativa. Por eso todo el sistema de elección de directores está viciado.
Pero es que además se ha dicho, es que eso se ha dicho hasta por escrito, por la inspección un montón de veces. Mire usted le da competencia al Consejo Escolar y al claustro de profesores cuando hay una comunidad y esa comunidad tiene un proyecto y entonces eligen a las personas más idóneas según los que están ahí para poder liderar ese proyecto. Pero mire usted, ¿cuántos centros tenemos nosotros con esos prerequisitos? Tenemos muy pocos. Esos que tienen esos prerequisitos, pues mira, esos sí podrán elegir y podrán autogestionarse. No digo autogestionarse, pero hay otros que tú tienes que nombrar a que sea, porque es que aquello es el ejército Pancho Villa. Entonces, claro, en el momento en que yo dentro del esquema, yo creo que el que tú actúes de francotirador o francotiradora y otro compañero y compañera inicie ese proceso, podéis crear una estructura de ciclo, en fin, y irle dando, pues, si encima yo que te estoy hablando soy interino, como decía el otro compañero, yo como voy a abarcar en un berenjenal y voy a intentar embarcar a los compañeros y compañeras cuando yo me voy el año que viene. Ese es otro problema. Entonces, no es fácil, pero por otro lado, yo creo que la norma, ¿no? Estoy convencido porque es que la norma no amarra hasta ese punto. Aunque alguien después venga y diga, no, por la norma lo dice, dime dónde lo dice. Porque esa es otra. La norma te dice qué hora entra, qué hora sale, cuánto dura la clase, cuántas horas tiene cada asignatura, cuándo tienes que evaluar. La norma te lo dice todo. No, la norma no. No te dicen eso la norma. Calendario escolar, 178 días. Y te puede decir el número de horas mínimo que debe dar la materia. A partir de ahí, el centro puede hacer el horario que le dé la gana. ¿Por qué hacemos semanas? ¿Por qué hacemos horarios semanales? ¿Por qué? Pues porque nos da la gana de hacerlo. ¿Está obligado? No está obligada, la norma no te obliga a eso. O sea, a ver, Me falta conocimiento de la norma. tú puedes crear una iniciativa y decir, pues mira, los profesores y los maestros y maestras pues, podían estar más horas con su grupo de referencia. ¿Por qué no, por ejemplo, por qué no la música la dais cuatrimestralmente? ¿Por qué no se da cuatrimestralmente? Y entonces el profesor de música está con menos grupos y bueno, pues monta los carnavales, pues ya tengo tiempo para ensayar los carnavales todos los días. La de inglés, la materia de inglés, ¿por qué no se da cuatrimestralmente? Porque será mucho mejor, mira que son horas de inglés, ¿eh? Calcular y veréis la pila de miles de horas de inglés que se le dan a las criaturas y se me entiende sin papa. Eso es verdad. Pues yo necesito más. No, es que, bueno, ustedes, vale, y ahora, ustedes sois personas que quieren aprender inglés. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros vamos a una academia y decimos, oye, yo quiero un curso intensivo de inglés. Porque lo que no puedo es tú me das una clase y la semana que viene a ver si me acuerdo yo de esa. ¿No que no? Claro, entonces, ¿quién impide que podamos montar ofertas educativas en el área de lingüística inglesa o en el área de música? No lo impide nadie, pero es que estamos atados por una tradición atávica donde que es que tenemos un cuadrante semanal. ¿Por qué? Porque el jefe de estudio no sabe cuadrar de otra manera. Eso sí es verdad. Entonces, por ejemplo, hay un instituto en Barcelona que hace horarios distintos toda la semana. Y trabaja con grupos de 4 alumnos, es decir, la tetrada es la unidad base. Entonces hay grupos de 4 alumnos, los alumnos entran en el instituto y montan un grupo de 4. Entonces ese grupo de 4 puede funcionar a primera hora como grupo de 4, segunda y tercera se junta con otras 10 tetradas y forman grupos de 40. La cuarta hora tienen trabajo con 2 tetradas y hacen laboratorio y son 12 y tú dices, bueno, y eso funciona, pero el problema es ahora tienen una persona dedicada más que hace horario. Entonces, claro, pero es una organización que lo aguanta la norma, es que la norma está tan mal hecha, por decirlo de alguna manera. La función objetiva de los centros, por lo que tú mismamente has dicho al principio, Sí. eso exige una manera de funcionar la comunidad educativa que no existe y un profesorado que tiene que no tendría que vivir en unas condiciones como las actuales, unas contradicciones tan enormes de que le piden una cosa y luego en realidad es otra. Es que lo que estás diciendo ahora es justamente uno de los problemas que señalaba al principio. Es decir, el profesor cree que tiene que hacer una cosa y en realidad podría ser otra. Pero
Sí, pero lo importante, el error conceptual, es decir, estudiando la norma, tú llegas a ver que realmente la norma tampoco te lo cierra tanto. Ahora, ¿por qué hemos decidido hacer esto de esta manera o de esta otra? Pues por la tradición, lo que queramos. Bueno, pero que podemos hacerlo de otra manera. Otra cosa distinta es que sea un francotirador y tú no tengas peso específico dentro de la organización y no lo vas a cambiar. O bien que vayas creando una suma de voluntarios hasta que llegue un momento en el que la relación de fuerza te permita crear una estructura distinta. Pero eso con la estabilidad. Claro, es una pelea centro a centro. Esto es como Stalingrado, es decir, ya la gran batalla ya está perdida. Y ahora lo que hay es que conquistar centro a centro, es decir, en el que yo vivo, porque además viví muchas horas, es decir, los docentes vivimos muchas horas aquí en los centros, o sea, que vivimos tantas horas, no decir, podemos